Hello, good morning, o buenos días. Grande. Bienvenidos al modelado de flujo multifásico transitorio con LedaFlow webinar. Y gracias por la oportunidad para presentarles los avances en LedaFlow 2.4. He recibido confirmaciones de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y México. Mi nombre es Patricio Puente y soy consultor principal para Kongsberg Digital. Este webinar tendrá dos partes. La primera, una presentación acerca de LedaFlow y la segunda, una demostración de la aplicación utilizando LedaFlow. Tendrá la oportunidad de enviar preguntas, escribiendo sus preguntas en el panel de preguntas, en el panel de control. Pueden enviar sus preguntas en cualquier momento durante la demostración, pero le responderemos con la mayor brevedad posible después de la presentación y demostración. Tenga en cuenta también que hay una hoja de LedaFlow y la presentación disponible para descargar desde el panel de folletos. O sea, donde dice Handouts, si hay dos presentaciones, dos archivos, uno con la presentación que vamos a hacer y la segunda con una hoja de información acerca de LedaFlow. Entonces, comencemos y espero que ustedes puedan ver la pantalla en la que vamos a comenzar. Vic, ¿puedes ver la pantalla? Sí. Sí se la puedo ver. Ok. Kongsberg es una compañía de 204 años de innovación en tecnología. Nosotros trabajamos en asuntos de maritimes o de ingeniería de mar, ingeniería del espacio y también ingeniería petrolera. El aspecto de ingeniería petrolera es 5% de la compañía y 95% del resto de la compañía está dedicada a los otros rubros como son defensa y maritimes, siendo a nivel mundial una de las compañías más reconocidas acerca de la tecnología de avance que tiene. O sea, nosotros operamos desde el mar profundo hasta el espacio exterior en nuestras aplicaciones. En la agenda voy a hablar un poco acerca del flujo multifásico transitorio, la asociación de LedaFlow, qué es LedaFlow y LedaFlow en el área de aplicación, y detalles de la funcionalidad de los modelos de LedaFlow, un resumen y luego habrá una demostración. El flujo multifásico y transitorio. Me permito presentarles una fotografía o un video del flujo transitorio y especialmente en la formación de baches, cómo se realizan y cómo se capturan en el loop de Sintef en Tiller, que se utiliza como base para el desarrollo del LedaFlow. Esta es una tubería transparente en la que se puede grabar y se puede realizar todos los experimentos que existen en la tecnología noruega. También LedaFlow tiene sistemas gráficos similares que reproducen fielmente el flujo de fluidos. La asociación de LedaFlow. LedaFlow en el año 2001 es un proyecto multifásico con ConocoPhillips y Sintef. ConocoPhillips opera en el Mar del Norte desde el comienzo, es por eso que se unió con Sintef, ya que los asuntos de aseguramiento de flujo no se satisfacían siguiendo a los productos que existían en el mercado. En el año 2002, Total se une al grupo y se forma este grupo de tres y se comienzan los nuevos experimentos y se nombra el proyecto LedaFlow. Y en el año 2004 se establecen pruebas de concepto de LedaFlow. Y en el año 2008 se habla y se da a Kongsberg, se le selecciona como un socio para la comercialización debido a la alta tecnología que tenía. En el año 2010
se completa una fase de inicio del proyecto y también se comienza la comercialización del EDAFLOW. Se estableció un foro tecnológico que las compañías indicaban cómo se iba a manejar el asunto del EDAFLOW. Y la primera versión aparece en 2010, en 2011. Y como ustedes ven, es nueva tecnología, es tecnología de los años 2000, no de los años de 1980, o sea, es mucho más avanzada. Y en 2018 tenemos la versión 2.4 y esta versión sale en abril de 2018. Anteriormente a esta versión se salían versiones cada 6 meses, pero de ahora en adelante las versiones van a ser anuales. LedaFlow es un consorcio de compañías en las que cada una tiene 25%. Las dos compañías que participan de la parte de la industria son Total y ConocoPhillips. Y la SINTEF, que es el Instituto de Investigación de Noruega, y el Asunto de Comercialización y parte de desarrollo está manejado por Kongsberg. Como ustedes pueden ver, LedaFlow tiene 4 dueños, cada uno 25%, por lo que todas las decisiones que se toman son de consenso y no se le considera, como se llama, que una compañía absorba a las demás compañías, sino todas tienen igual participación. ¿Qué es LedaFlow? LedaFlow es un simulador de flujo multifásico transitorio avanzado de una dimensión, o sea, se desarrolla todo a lo largo del eje de la tubería. Desde la cara del pozo hasta las instalaciones de proceso. LedaFlow se basa en modelos más cercanos a la física real de flujo multifásico y proporciona un cambio de precisión y detalle que se deseaba cuando se formó la compañía. LedaFlow captura baches, predice y resuelve baches hidrodinámicos. Las ecuaciones de energía se resuelven para cada fase continua y proporciona las temperaturas de las fases individuales para petróleo, gas y agua. Cada uno de los nuevos campos de continuo y disperso tiene su propia ecuación de transferencia de masa. Y LedaFlow es utilizado por múltiples disciplinas a lo largo del ciclo de vida del proyecto para enfrentar los desafíos de manejo de gas, líquido, térmicos, sólidos e integridad. Y luego vamos a hacer una demostración de LedaFlow con las nuevas aplicaciones que tiene la versión 2.4. Se puede ver aquí cómo se hace una captación de baches. Y esa formación de baches es muy parecida y sigue mucho a la realidad. Aquí los datos de campo están en verde y las simulaciones de LedaFlow están en azul y rojo, dependiendo de la malla. Pero como se puede ver, los resultados de LedaFlow son muy congruentes con la realidad que existe. LedaFlow existe en 3 formas. LedaFlow Engineering 1D, que es el simulador de flujo multifásico avanzado y que tiene un GUI que se utiliza para sistemas de ingeniería. LedaFlow Point Model es el estado estacionario y también se puede poner este estado estacionario y se puede incluir en diferentes programas. Y se utiliza mucho ese análisis en programas de terceros. Y LedaFlow integrado verdaderamente es la engine de cálculo de LedaFlow que se puede también incluir en diferentes simuladores dinámicos como la plataforma KSpice, en la que se permite hacer todos los cálculos de LedaFlow sin ir por el GUI. Usuarios de LedaFlow incluyen las compañías internacionales mayores como son ExxonMobil, Chevron, Eni, Shell, Total y ConocoPhillips. También hay compañías nacionales como Kuwait Oil Company, Pertamina, Petrobras en Estados Unidos, Statoil, que ahora se llama Equinor, North Oil, Petronas, CNPC, Aegis,
SPC. También hay independientes, están usando más y más LedaFlow. Y otras compañías como para otras aplicaciones, como son con Edison y Enterprise Products y Clarion. Además, compañías de ingeniería están utilizando más y más LedaFlow por su calidad y por ser el software de punta. Las áreas de aplicación de LedaFlow, debido a que esta presentación existe en un PDF que ustedes les pueden tomar, yo voy a ir bastante rápido en esta parte para no gastar mucho tiempo. Principalmente se utiliza para aseguramiento de flujo, se puede usar para ingeniería de producción, para control de pozos, para simulaciones dinámicas, para simulaciones de entrenamiento de operadores, para hacer el proceso de entrenamiento de operadores, para hacer aseguramiento de flujo en tiempo real y para medición en flujo virtual. Ingeniería de aseguramiento de flujo sirve para la evaluación de baches hidrodinámicos y de terrenos o slots. Sirve para ver las curvas de punto más bajo de downturn o de las curvas J, para paro, para enfriamiento, de presurización, arranque, aumento de flujo, pigging, diablos o chancheo, como le llaman en diferentes países. Desplazo con aceite muerto cuando se utiliza parada muy largas en tuberías. Existen bombas multifásicas, existen sistemas de transporte de hidratos, y sistema de deposición de ceras y sistemas de análisis de la velocidad crítica para deposición de arenas. No existe un sistema de flujo de arenas, pero sí el análisis de la velocidad crítica cuando las arenas se pueden asentar. Hay seguimiento de inhibidores, empacado y desempacado de líneas, gas lift, corrosión, erosión, pulsación de flujo y cálculos de fuerzas en las diferentes curvas que existen, ¿no? O sea, diferentes como curvas, test, codos, etc. Hay testimonios y, por ejemplo, de FlowAssure. También en el pozos, los pozos utilizan ahora el módulo de pozos sirve y se puede utilizar la información directamente que se envía por perforación, o sea, el Through Vertical Depth y Vertical Depth se pueden entrar directamente en LedaFlow y sirve para diferentes aspectos en los pozos como la limpieza, arranque, calentamiento, paro, reinicio, carga de líquidos, análisis de baches, levantamiento artificial, ya sea por medio de gas lift, por medio de bombas, flujo cruzado, presión anular, hidratos, ceras, ¿no? Como decía, es el transporte de hidratos y la deposición y formación de ceras, seguimiento de inhibidores, corrosión, erosión. También LedaFlow está utilizando por Petroleum Experts, en los que se utilizan para aseguramiento de flujo, para planificación y desarrollo de campo y pronósticos de producción, ya que está incluido en Resolve, que es un sistema de varios softwares que produce petróleo y que en los cuales muchas de las compañías tienen GAP, entonces se puede utilizar GAP, se puede ahora utilizar GAP y estar haciendo el asunto dinámico. El asunto estacionario lo realizan por GAP y el asunto dinámico se puede analizar usando LedaFlow. Entonces, esta es una forma como Petroleum Experts trata de integrar y tener una simulación dinámica en añadidura de sus sistemas de sistema estacionario. O sea, Prosper and Gap ahora se pueden utilizar y se pueden unir con LedaFlow. Se escriben sistemas de control de pozos para simulaciones de ruptura o también para sistemas de control de pozos. Hay simuladores para entrenamiento de operadores en los que se existen y se pone el sistema de
de flujo controlado por LedaFlow y el sistema de procesos por KSpice. Además de la lógica que se va a utilizar en los diferentes sistemas de control, se pueden unir y se puede hacer un solo sistema, un sistema de ingeniería que sería un sistema completo de simulación de ingeniería en los que existen líneas y procesos, además de controles. Y todo eso también se puede hacer para una simulación, un sistema de sistemas para entrenamiento de operadores. Se puede hacer aseguramiento de flujo en tiempo real, o sea, se puede conectar directamente el SCADA a los modelos de LedaFlow y KSpice para tener una conexión en tiempo real de la operación y modelación. Así se puede presentar los resultados de los modelos y los resultados operativos en tiempo real para hacer cambios y para hacer evaluaciones a corto tiempo o a tiempo más lejano. A corto tiempo, por ejemplo, cuando se abre o se cierra una válvula, cuando se envía un marrano o un chancho. Y a tiempo un poco más, como un poco más de lapso de tiempo, por ejemplo, cuando se puede añadir nuevos pozos, etcétera. Se puede hacer simulaciones a tiempo real, cómo van a afectar el sistema. También el sistema de medición de flujo virtual que más y más se utilizan y que van a reemplazar dentro de poco a todos los asuntos de flujo normal, ya que el mantenimiento es mucho menor y la precisión es mucho más alta. Esto se ha implementado, por ejemplo, en sistemas de submarinos de gran distancia, están reemplazando y están utilizando con mucho éxito ese sistema de flujo virtual. Hablando ahora de la funcionalidad de LedaFlow, LedaFlow tiene tres fases. Una fase continua que es el gas, el aceite y el agua, y las fases dispersas que serían las burbujas las gotas de aceite en el gas y las gotas de aceite en el agua. Y también, por ejemplo, las gotas de agua en el petróleo y también en el gas, y las burbujas de gas en el petróleo y en el agua. O sea, en total hay 9 fases, y o sea, hay 9 ecuaciones de transferencia de masa. Nuestro competidor más cercano solamente tiene 5 porque ellos utilizan el agua en el gas y en el líquido, pero no tienen las otras fases. Tenemos 3 ecuaciones de momento y 3 ecuaciones de energía. Nuestro competidor tiene una ecuación de energía, por lo que nosotros podemos hacer un cerramiento de todas las ecuaciones en las fases continuas de gas, petróleo y agua, por lo que se puede calcular la temperatura del gas, la temperatura del petróleo y del agua. En cambio, los softwares en the market ahora solamente pueden calcular en una región porque solamente tienen una ecuación de energía. Tenemos una ecuación de volumen y para cada componente existe 3 ecuaciones cuando se utiliza el sistema composicional. O sea, nuestro sistema es mucho más completo y preciso. Una de las cosas importantes de recordar es que en LedaFlow no se necesita poner los puntos o los lugares donde se necesitan diferentes variables. O sea, porque en LedaFlow se calcula todas las variables en todos los puntos, ya que el sistema tiene un sistema de datos de base, que es una diferencia muy grande. Además, en LedaFlow el sistema de enterramiento a las tuberías no es por medio de capas, se puede hacer por medio de capas, pero es exactamente como existe en la naturaleza. Y así se puede ver, por ejemplo, que en el punto máximo puede ser la tubería más fría y en el punto mínimo más caliente. No es solamente una temperatura en cada sección, sino existe se puede hacer unas discretización de presión, de temperatura y presión a lo largo de toda la tubería, toda la sección de la tubería.
Por ejemplo, aquí se puede ver que es más propicio a la condensación de gas en la cabeza donde está más frío o hay mayor calor en la parte baja de la tubería, por ejemplo. O sea, LedaFlow calcula si la tubería está completamente enterrada, parcialmente enterrada o no está enterrada. Eso es muy bueno para cálculos de enfriamiento, por ejemplo, y también para corrosión en el tope de la tubería, manejo de hidratos de ceras, enfriamiento, calentamiento. Es mucho, mucho más preciso los cálculos por LedaFlow. La funcionalidad de LedaFlow, esto es lo que tiene LedaFlow. Y tiene propiedad, LedaFlow tiene su propio paquete de PBT, pero también acepta y se puede incluir otros paquetes de PBT. O sea, por medio de LedaFlow en sí mismo tiene su paquete de LedaFlow que se llama GUTS y es desarrollado por ConocoPhillips y su contribución para LedaFlow. Entonces puede ser las propiedades de los fluidos constantes, se puede hacer aceite negro, se puede hacer tablas de PBT, se puede hacer se puede hacer seguimiento composicional, ya sea utilizando multiflash o GUTS. Además, se puede hacer un sistema de vapor y agua, o sea, tiene sistemas de un solo componente y se está añadiendo CO2 para inyección de CO2. Tenemos fluidos especiales y en los fluidos especiales es muy importante porque se puede hacer un seguimiento mucho más complejo y que puede interferir con los fluidos y también puede no interferir con los fluidos que se mueven. O sea, podemos poner inhibidores en las tres fases, se puede hacer lodos de perforación, trazadores, se puede hacer análisis con aceite muertos y muy especialmente ahora se tiene un aspecto muy importante de determinación de fluidos newtonianos y no newtonianos utilizando de Pedersen and de SOFA models. The SOFA model es un modelo establecido y desarrollado por Total. Se puede además utilizar gas, por ejemplo, el uso de nitrógeno cuando se arranca tuberías, etc. El modelado es muy riguroso, el modelado térmico, y hay, como decía, 3 ecuaciones de energía, y la tubería puede ser parcialmente o totalmente enterrada, y además tiene un sistema anular, simétrico y asimétrico. Pero el sistema anular es mucho más fácil de desarrollarle, ya que se considera como una pared, y LedaFlow es suficientemente smart que no se necesita poner cuándo comienza y necesita las diferentes cuando comience esa característica, ya sea el ángulos o temperatura o presión, solamente necesita saber cuándo comienza, en qué parte de la tubería, y no se necesita poner por secciones. Los nodos de afluencia en LedaFlow, ¿cómo se alimenta LedaFlow? Puede ser por nodos de masa o presión, por medio de fuentes y por medio de IPR, por medio de los pozos. Hay análisis de baches. El sistema es de captura de baches y se puede hacer diferentes análisis acerca de los baches y los análisis estadísticos. Además tenemos unos sistemas de producción, o sea, hay modulado de emulsiones, de corrosión, de erosión, de márgenes de hidratos y de transporte. O sea, hay transporte de hidratos. Se puede hacer márgenes de cera y deposición de cera, o sea, formación de cera. Hay indicadores de deposición de arena y además se puede hacer pulsación inducida de flujo y se puede hacer cálculos de cómo existen ciertas curvas, pero curvas se llama aquí codos, T's, etc. En equipos de proceso incluidos en LedaFlow hay separadores, hay pigs, o marranos o diablos, depende del país que se esté. Hay fuentes de calor para tuberías. Hay tubería, el tubo se puede considerar un tubo flexible en la tubería y eso
hace cálculos mucho más precisos para el corte de ariete. Hay válvulas, fugas, válvulas de elevación de gas, controles, bombas multifásicas y visión de fase definida por el usuario. Hay herramientas de visualización 2B, 3D y hay un constructor de pozos, hay un dispositivo de gráficos de límites y generador automático de curvas de reducción. En el flujo de trabajo hay una interfaz de flujo de usuario, hay preferencias del usuario, hay herramientas de perfiles, sincronización, manejo de simulaciones, generación de archivos, ya sea para producir como texto o separados por coma para Excel. Hay herramientas de purga, hay registro de cambios del modelo, hay convertidor de Olga. O sea, todos los archivos de Olga se pueden convertir a LedaFlow y se pueden correr en LedaFlow. Ya que no se necesita los lugares ni tampoco se necesita las variables, no se necesita las posiciones. Entonces, desafortunadamente, debido a eso, no se puede convertir archivos de LedaFlow a Olga, pero todos los archivos de Olga se pueden convertir a LedaFlow. Y otra cosa muy importante, se puede programar dentro de LedaFlow. O sea, por medio de JavaScript, por ejemplo, se puede entrar dentro de la programación de LedaFlow y se puede incluir o poner nuevos modelos que se tengan. Una parte importante es que toda esta funcionalidad viene en un solo producto. No se vende por módulos, sino LedaFlow es un solo producto. En resumen, LedaFlow es un simulador de flujo multifásico muy avanzado. LedaFlow es un simulador de flujo en una dimensión, o sea, en la dirección del eje, desde la cara de pozo a las instalaciones de procesamiento. La captura de baches predice la formación de baches, no hace un tracking, sino predice. La propiedad de LedaFlow es de tecnología, es LedaFlow Technologies DA, o sea, es el dueño, y son 4 compañías, ConocoPhillips, Kongsberg, Syntec y Total. Y cada una tiene 25%, por lo que es a consenso, es un consenso es lo que se realiza todas las decisiones. Se ha utilizado mucho el proyecto de LIFT para verificación de los resultados de LedaFlow, ya sea por medio de las compañías que participan en LIFT y por medio de los dueños de LedaFlow. Se está utilizando en una amplia gama de áreas de aplicación, ya sea en ingeniería de aseguramiento de flujo, ingeniería de producción, control de pozos, simulaciones dinámicas, simuladores de capacidad para operadores, aseguramiento de flujo en tiempo real y medición de flujo virtual. Se incluye toda la funcionalidad en LedaFlow y no se requiere comprar módulos separados. O sea, esa es mi presentación hasta ahora y lo que tengo es ahora a ver si podemos tener una presentación de Sí, aplicación de LedaFlow. sí. Ok, Vic. Sí, ya estoy como panelista. Ya puedo compartir la pantalla. Ok. Ahora voy a pasar la pantalla a la sesión, va a ser dirigida por Víctor Martínez. Víctor Martínez es un consultor senior de nosotros y muchos de ustedes le conocen y va a hacer una presentación acerca de LedaFlow. O sea, ustedes van a ver cómo es LedaFlow y cómo funciona. Adelante, Víctor. Muchas gracias. Quisiera confirmar que pueden ver mi pantalla. Denme un segundo para seleccionarla. Yo lo Creo que puedo ya ver. está. Perfecto, ya la podemos ver. Bien. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, por tener también este tiempo para poder mostrarles de manera realmente muy rápida, pero creo que va a ser tiempo suficiente para decirles cómo funciona LedaFlow. Quisiéramos hablar de un caso en particular el día de hoy, que de hecho ustedes pueden encontrar en la literatura abierta. Este caso se presentó a principios de noviembre en ADIPEC, en Abu Dhabi, donde hicimos un estudio para una línea que se encuentra en el Mar del Norte.
Y el estudio se centra básicamente en cuestiones de formación de hidratos y formación de ceras, pero tiene una característica muy interesante que vamos a ver a continuación. El artículo, si les interesa, no tienen más que contactarnos y les podemos hacer una copia. Además de toda la teoría que no vamos a ver en detalle, me voy a centrar en el caso de estudio que de hecho es el modelo de simulación. Aquí lo que tenemos es una línea que viene de una plataforma que se encuentra, como les decía, en el Mar del Norte. Es un clima muy, muy frío. De hecho, la temperatura en el invierno son menos 12 grados, lo cual dará una idea de los retos en aseguramiento de flujo. Y el agua tiene una temperatura que puede ser de entre 3 grados en lo más profundo y puede ir subiendo un poco con la elevación. Pero en el caso más crítico, que es el invierno, la temperatura es muy baja. Además, aquí hay una característica particular y es que cuando la línea llega a la costa, desde la plataforma, tiene un tramo bastante largo que está sobre la superficie del suelo y está en contacto con el ambiente, no está enterrada. Entonces, como les comentaba, en el invierno la temperatura es muy baja, entonces todos los problemas de hidratos de ceras se acrecentan por la baja temperatura. Este es el caso de estudio. Les comento también que voy a ir al modelo de simulación. Si tienen cualquier duda durante la presentación, les pido que por favor me lo hagan saber y podemos interrumpir para cualquier comentario. Entonces, este caso que estamos aquí describiendo, cuando ya se pasa al modelo de simulación, vamos a empezar hablando un poquito de las ceras, que sería este caso. Esta es la interfase de LedaFlow. Así es como se puede, lo que ve un usuario regular de LedaFlow. Eh, la forma como un modelo se construye realmente es muy sencilla. La interfaz está diseñada con el fin de... Ah, perdón. Perdón, sí, me faltó mencionar eso rápidamente. La línea es una línea que transporta solamente crudo y hay una particularidad que era lo que les iba yo a mencionar. Toda la línea no tiene aislamiento. Es una línea que está directamente en contacto con el agua del mar. Generalmente de las líneas se descoloca una capa de algún tipo de aislante, puede ser algún polipropileno, algún material que aísle la tubería. Pero aquí a propósito el diseño está con una tubería sin recubrimiento, así que no está enterrada. Es decir, que muy rápido se va a enfriar y todos los problemas que haya con la formación de ceras e hidratos van a aparecer. Precisamente aquí lo que se busca es una alternativa para que se pueda operar esta línea sin tener que invertir mucho en cuestiones de aislantes, sin tener que invertir cantidades enormes de dinero en aditivos. Entonces lo que se busca es ver cómo sea el manejo de ceras y el manejo de hidratos. En el caso del manejo de ceras es decir, con qué frecuencia hay que llevar a cabo la limpieza. Y en el caso del manejo de ceras, se agrega un aditivo que permite que los hidratos, si bien se forman, no se aglomeren, se transporten en la línea. Entonces, realmente, esa es la parte interesante de este sistema. Todo es en fase líquida, pero debido a las condiciones de diseño de la línea, hay un punto en particular en la línea en la cual se alcanza la presión de burbuja y en ese momento se tiene flujo multifásico. Básicamente los primeros 90 kilómetros son en una sola fase, pero después de esos 90 kilómetros, el resto de la tubería, que tiene una longitud de 120 kilómetros, ya hay un flujo multifásico. Entonces, se tienen tanto todos los características para hacer un estudio interesante de flow assurance. Bien, entonces la interfaz de LedaFlow, como os comentaba, tiene el objetivo de permitir al usuario que de una manera muy sencilla e intuitiva pueda crear modelos. La idea es que el usuario se centre más en ver los resultados, en analizarlos, en dar soluciones, que en crear modelos de simulación. Por esa razón, ustedes verán a continuación que hay muy pocas ventanas en LedaFlow, de hecho todo está concentrado en ciertos puntos. Y además, muchas de las opciones se activan solamente cuando se requieren. Vamos a verlo en la siguiente a continuación. Este botón que aparece en la parte superior es precisamente el botón para entrar a la ventana de las especificaciones del caso. Aquí todo está organizado por medio de menús. Por ejemplo, siempre en todo proyecto la primera etapa es el PBT. Entonces aquí vamos a empezar por ver el PBT que se va a utilizar. Como comentaba Patricio, tenemos todo un menú, una gama de opciones en el PBT. Voy a crear, por ejemplo, aquí uno nuevo. Y aquí lo que observarán es que hay varias opciones para hacer un fluido en el LedaFlow.
Puede ser como una tabla, puede ser utilizando GOTS, que es el sistema interno de LedaFlow. Es decir, yo ni siquiera tendría que ir a otro programa para hacer todos los cálculos de fluido. Se puede hacer directamente dentro de LedaFlow. Se puede usar propiedades constantes, Blackoid, etcétera. O, por ejemplo, muchas compañías tienen Multiflash. Multiflash es una herramienta muy común en cuestiones de caracterización PBT. Entonces, cuando yo selecciono Multiflash, yo lo que puedo hacer es importar directamente el modelo que ya se generó en Multiflash. No hay que hacer ninguna tabla de compatibilidad o cambiar el formato para que LedaFlow lo lea. Es tal cual. Trabajan ustedes en Multiflash, hacen su fluido, ya lo tienen calibrado, ajustado, todo está ya perfecto. Van, exportan ese fluido en el formato de Multiflash, lo salvan el fluido, y dentro de LedaFlow solamente lo van a importar y toda la información pasa de manera directa. Ahora, esto no significa solamente que se importen los datos, también todos los cálculos internos se hacen con las mismas rutinas de Multiflash, lo cual significa que si el fluido ya fue caracterizado en Multiflash y ahí funciona bien, en LedaFlow se van a utilizar las mismas rutinas, es decir, van a tener el mismo resultado. No hay problemas de compatibilidad, no hay problemas de que las constantes K y J son unas en Multiflash y aquí son diferentes, no. Lo que viene de Multiflash se lleva directamente a LedaFlow y eso lo que permite es asegurarnos que el modelo del fluido es confiable, porque ya fue caracterizado antes de llevar todo el proceso. Después, en las opciones, que es el siguiente menú, aquí generalmente se dice cómo hacemos el cálculo de temperatura, si se utilizan tablas, se utilizan coeficientes globales, todo eso va aquí. Pero hay un menú interesante que es el menú de Flow Assurance, donde todas las opciones se van a activar. Por ejemplo, este caso en particular que estamos aquí simulando, sí tiene una emulsión, sí se forma una emulsión. Por eso aquí en Emulsion Viscosity dice yes, porque sí hay una emulsión que se genera. Cuando ustedes activan yes, como en estos casos, voy a regresarlo a no, solamente para que vean la diferencia. Cuando dice que no, no hay ninguna opción que configurar. Solamente cuando ustedes le piden a LedaFlow que se haga el cálculo de emulsiones, en ese momento se activa un botón adicional. Entonces ahí pueden entrar y pueden ver qué modelo utilizar para hacer la simulación, en este caso de la emulsión. Lo mismo ocurre con las demás opciones. Por ejemplo, si van a simular inhibidores, si van a simular lodos, si van a simular, por ejemplo, aceite muerto, ese sería un custom fluid. Aquí le cambian a yes. Aquí, por ejemplo, se utiliza porque es un modelo que simula la formación de ceras. Por ejemplo, si quieren hacer limpieza, si quieren hacer pigging, también se puede hacer en esta opción se activa. Y si yo, por ejemplo, voy aquí y le digo yes en pigging, lo que va a ocurrir es que me va a aparecer un nuevo menú donde voy a poder hacer precisamente la configuración de la limpieza. Bien, entonces, en este menú están todas las opciones y aquí podemos, por ejemplo, ir a la parte que nos interesa, que es ceras. Aquí dentro de ceras lo que observarán es que podemos configurar el modelo de viscosidad, podemos configurar también los parámetros de ese modelo y todos los parámetros que son clave para simular la formación de ceras. Entonces, todo eso está en este menú. Vamos a continuar y, por ejemplo, si quieren simular corrosión, si quieren simular otro tipo de temas de Flow Assurance, se activa en esta pantalla y aquí se configuran. Entonces, ven que no se requiere ir ventana por ventana o todo está aquí todo está aquí aglomerado, de tal forma que en un solo punto se puede configurar cualquier opción para la simulación. Después vamos a la parte numérica y aquí en la parte numérica lo que se va a hacer es precisamente configurar cómo es que se va a llevar a cabo la simulación, es decir, la parte numérica referente a la integración, referente al paso de integración, todo eso se va a configurar aquí. Ahora, LedaFlow tiene una característica y es que los, se pueden hacer cálculo con múltiples procesadores. Es posible utilizar, por ejemplo, si la computadora que tienen tiene 4 núcleos, se pueden utilizar los 4 núcleos. Si tienen solamente 2, se pueden utilizar 2. Esto lo que permite es optimizar o reducir el tiempo de cómputo. Entonces, eso se configura aquí mismo. Aquí se define la integración, se definen todos los parámetros y se define el número de núcleos. Y, por ejemplo, también se hacen reportes. Dentro de las simulaciones puede haber gráficos de tendencia, gráficos de perfil,
datos globales, eso se configura aquí. Cuando decimos tendencias, nos referimos a medir un resultado en un punto específico. Nos referimos, en el caso de perfil, a reportar en toda la línea para un tiempo específico. Y lo más importante aquí es que dentro del EDAFLOW no se requieren definir posiciones para hacer los reportes, porque como comentaba Patricio, tenemos toda la información se calcula y se guarda en una base de datos. La ventaja de una base de datos es que es mucho más eficiente la extracción de resultados. Si esto significa que si yo tengo, por ejemplo, requiero la presión en la base del riser, en otras herramientas hay que definir una posición en la base del riser para que de ahí se lea la información. En EDAFLOW lo que se hace es se le pide al programa que de la base de datos extraiga ese valor de la base del riser y no hay que definir posiciones. Solamente da muchas ventajas desde el punto de vista de análisis. Nos ha ocurrido y a todos nos ocurre que hemos ya corrido la simulación y entonces estamos haciendo nuestros reportes y si no se colocó la posición, pues no puedes hacer un reporte. Pero en EDAFLOW eso se solventa gracias a que el sistema permite de la base de datos extraer la información que requiera porque todo se ha calculado antes de la simulación. Entonces, como verán, todas las configuraciones van en esta ventana. No hay otro punto en donde se modifiquen las opciones. Todo va en este punto, todo va en este mismo entorno. Ahora, ya una vez que ustedes han configurado las opciones numéricas, el PBT, etcétera, lo que pueden hacer es después ver precisamente la configuración de la tubería. Dentro del EDAFLOW, todo se maneja a través de botones. Por ejemplo, este botón Network activa y desactiva la vista de la red. Aquí, por ejemplo, es una sola línea, pero hemos hecho sistemas nosotros con 60 ramales, funcionan de manera correcta. Realmente aquí no hay un límite en el número de líneas. Esto realmente no tiene, un programa que permite un número indefinido de líneas y de nodos, y de configuraciones y de loops cerrados, etc. Entonces, si quisiéramos ver los datos de este tubo, hablamos de geometría, materiales, temperaturas, etcétera, damos clic en el siguiente botón que dice Pipe y en ese momento se activa otra ventana donde se va a mostrar el perfil de la tubería. Aquí, por ejemplo, se ve que el perfil son las líneas de color, los puntos de color rojo, pero si damos clic aquí en Mesh, lo que va a aparecer va a ser la malla. Hay una diferencia entre perfil y malla. Perfil es la geometría física que viene del campo, como está construido el tubo, y la malla es las celdas que se van a utilizar para que el simulador haga el cálculo numérico. Es diferente un concepto del otro. Entonces aquí se ve muy claramente cuál es el perfil y cuál es la malla. Y la temperatura, que sería el otro botón, lo que muestra es la temperatura del medio ambiente. Pero vamos a ver paso por paso cómo es que se crea un modelo de una línea en EDAFLOW. Lo primero es definir las coordenadas. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos son coordenadas X, Y, Z. Esto significa que podemos hacer simulaciones en 3 dimensiones. Podríamos tener una configuración de la línea en 3D, X, Y, Z, y poder modelar la configuración tridimensional. De hecho, eso lo hemos hecho con bastante frecuencia y lo que permite es tener una mejor visualización de cómo es que está el sistema físicamente en el campo. Porque dentro del EDAFLOW hay una herramienta que permite ver en 3D todos los elementos. Este caso, por ejemplo, en particular, es una línea de flujo, lo cual significa que las coordenadas son X, Y, Z. Pero si este fuera un pozo, en ese caso las coordenadas tendrían que ser el True Vertical Depth y el Measure Depth. Entonces, para ese sistema tendríamos que hacer aquí un cambio y cambiar de XYZ a TBD-MD. Cuando yo hago ese cambio, automáticamente el EDAFLOW cambia las coordenadas y bueno, sería cómo se verían las coordenadas. Voy a regresar a XYZ. Entonces aquí ven cómo si yo tengo que simular una línea, uso XYZ, si yo tengo que simular un pozo, uso True Vertical Depth y Measure Depth. Depende de la aplicación que yo esté utilizando. Ahora, siguiente paso es la temperatura ambiente. Esto es muy importante. Nosotros siempre conocemos información básica de la tubería, es decir, ¿cuál es el medio ambiente? El medio ambiente puede ser aire, si la tubería está en la costa o en tierra firme, o puede ser agua, que es el caso más común en instalaciones costa afuera.
y nosotros definimos cómo está la distribución de temperaturas en cada punto de esa tubería. Ahora, aquí es muy importante decirles que en EDAFLOW solamente hay que indicar el punto donde hay un cambio en la temperatura. Por ejemplo, imagínense que al punto cero la temperatura es -12 y después hasta 50 o hasta 70 cambia a 5. De hecho, nosotros podríamos quitar estas definiciones y dejar solamente una. Es suficiente con esta definición. ¿Qué significa esto? Que desde cero la temperatura es -12 y solamente en 70 va a cambiar a 5. Entonces, no tenemos que decir celda por celda de la malla, o sí, de la malla en este caso, celda por celda qué temperatura tiene. Solamente hay que decirle por distancias del punto cero al punto X, la temperatura es tanta, de ese punto al siguiente va a cambiar, y entonces LedaFlow va a permitir hacer internamente todos los cambios o todos los ajustes de temperatura, de extrapolación, etcétera. Vean que aquí hay varias opciones para interpolar la temperatura. Se puede interpolar ya sea por longitud, ya sea por altura, o puede ser temperatura constante. Generalmente, por ejemplo, un caso típico de interpolación por altura son las líneas muy largas que pasan por la montaña. Generalmente cuando salen de una estación tienen una temperatura relativamente alta, pero cuando ascienden por la montaña la temperatura se va reduciendo en función de la altura. Entonces, en ese caso podemos decirle al EDAFLOW que la temperatura esté cambiando en función de la altura. O lo mismo ocurre, por ejemplo, con las líneas que están en costa afuera. La temperatura en cada punto, la temperatura del lecho marino, la temperatura del agua son diferentes. Entonces podría cambiarse en función de la profundidad. Y podemos decirle, por ejemplo, que el medio ambiente es aire, que el medio ambiente es agua. Internamente el EDAFLOW va a calcular todos los parámetros de transferencia de calor. Bien. Después, en geometría, que es el siguiente punto, aquí se definen todos todos los diámetros o los tamaños de la tubería. Aquí es exactamente lo mismo que ocurre como con el caso de la temperatura. Yo solamente tengo que definirle de qué punto a qué punto tengo un diámetro definido, y después de ahí, solamente si hay un cambio en el diámetro, es donde se hace una definición de un material nuevo o de un diámetro diferente. En LedaFlow se puede simular mediante paredes, lo cual significa que podemos definir diferentes tipos de aislantes, y también podemos definir la configuración en términos de espesor y en términos de distribución. Ahora, una característica que es única de LedaFlow es que se pueden simular tuberías enterradas. En este caso, por ejemplo, no se utiliza esta función porque, de acuerdo a la especificación de esta línea, la tubería está sin recubrimiento y está enterrada, y tampoco está enterrada. Entonces, aquí, por ejemplo, no hay tubería enterrada, pero si estuviera enterrada, podríamos decirlo que lo active, en este caso, y después de eso, bueno, de hecho mejor aquí no lo sé porque me va a borrar los resultados, pero lo que se hace es que se abre un menú nuevo en el cual se puede definir a qué profundidad va a estar ubicada esa tubería, y LedaFlow va a calcular cómo es la malla en el suelo alrededor del tubo para poder simular la distribución o la disipación de energía. Esta, por ejemplo, es una característica única. Esto nos lleva a que podemos simular tuberías completamente enterradas, parcialmente enterradas o incluso sobre la superficie del lecho marino, precisamente porque podemos modelar con mucho detalle cómo ocurre la disipación de temperatura dentro del sólido, dentro del suelo. Entonces, esto es lo que se requiere básicamente, línea por línea. El perfil, los datos del ambiente, el diámetro, los materiales, y si estuviera enterrado se le puede definir en este punto la profundidad a la que se encuentra enterrado. Eso es todo, después se le da clic en aplicar. En este caso, como este tiene ya resultados, no puedo hacer ningún cambio. Y de esa forma podemos definir todos los datos de una tubería que estemos simulando. Aquí en este caso, de acuerdo a la especificación de nuestro cliente, esta línea que transporta solamente líquidos viene de un separador, y en el separador hay una bomba que está precisamente dando la potencia necesaria para poder enviar por esos 120 kilómetros. Aquí, por ejemplo, verán que está el modelo que simula la bomba. Si doy clic derecho y voy aquí a Booster, verán que tenemos aquí la información de esa bomba y tenemos aquí la curva de operación. Es decir, yo directamente voy al fabricante, le pido que me dé la curva de operación, no hay que hacer ningún preprocesamiento de la curva, ni calcular curvas homólogas, nada.
Como el fabricante me la da, la coloco aquí, le tengo que decir cuál es el flujo para cada punto, el incremento de presión y la velocidad del motor. Entonces, esa información se pone aquí, LedaFlow lo va a utilizar directamente sin ningún tipo de preprocesamiento y va a utilizar esa curva que da el fabricante para simular la bomba. Aquí, por ejemplo, esta bomba no tiene una velocidad constante, tiene una velocidad máxima, pero no una velocidad constante, porque hay un control que se encarga de regular la presión de descarga y la velocidad de la bomba. Entonces, por ejemplo, aquí, este control que está aquí mostrado en color verde, es un control de presión que lo que busca es que la temperatura o la presión de la succión sea siempre 129 bar. Entonces, el control está manipulando la velocidad para que eso se cumpla, porque esa presión es la que se requiere para que haya flujo desde el separador. Entonces vean que en LedaFlow no solamente se pueden simular líneas, no solamente se pueden simular ductos, pozos, sino que se pueden asociar sistemas de control con la complejidad que se requiere. Si yo quisiera agregar un separador, de hecho lo puedo hacer. Si yo quisiera agregar, por ejemplo, otros elementos, de hecho, si doy clic derecho sobre cualquier línea, aquí está la opción para agregar cualquier nuevo elemento. Otro control nuevo, le doy clic en controller. Si quiero simular, por ejemplo, una fuga, podemos usar un leak. Si quiero simular, por ejemplo, la pérdida de presión por accesorios, entiéndase codos, entiéndase reducciones, placas de orificio, lo puedo hacer con esta opción que se llama Pressure Loss. Me permite simular diferentes dispositivos. Y, por ejemplo, puedo simular, como decíamos, bombas, fuentes, válvulas, pozos. Realmente todo lo que se requiera se puede simular. Y pues básicamente esa es la forma de configurar un modelo. Aquí, por ejemplo, la entrada, aquí estamos definiendo el flujo de entrada, la temperatura de entrada, y aquí estamos definiendo la presión de entrega, que en este caso son 81 bar. Entonces, este caso ya lo hemos simulado. Aquí, por ejemplo, lo que nos interesa es la formación de ceras, y dentro de LedaFlow hay un menú que permite generar gráficos. Entonces aquí quiero ver, por ejemplo, en esta línea, entonces selecciono la línea que se llama LP, y vamos a ver, por ejemplo, los resultados referentes a la formación de ceras. Damos clic en OK. Entonces, estos son datos o son perfiles con los resultados. Aquí lo que se observa es que estamos reportando para el último tiempo de simulación. El tiempo de simulación se puede cambiar moviendo este control deslizable. Aquí puedo ver para diferentes tiempos. Aquí puedo ver los resultados, tengo la opción de trazarlos, es decir, de ver los valores numéricos. Cuando yo activo este botón, puedo mover este cursor y puedo ver el valor del resultado en un punto que a mí me interese. Pero vamos a ver lo siguiente. Aquí, por ejemplo, lo que nos pide o lo que quiere el cliente para este caso, se puede poner en mute su micrófono. Entonces, aquí lo que se puede hacer es, vamos a ver los resultados para este caso. Este cliente lo que le interesa es saber en cuánto tiempo se va a alcanzar un espesor crítico de la capa de cera, que fue de 5 milímetros. Aquí, por ejemplo, verán cómo, de hecho aquí se puede pedirle a LedaFlow que cambie, que sea constante la escala. Déjenme aquí cambiarle para que diga Scaling History Fit. Y también aquí Scaling History Fit. Al tiempo cero empieza la formación de ceras. Aquí podemos mover el tiempo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en horas. Y vemos cómo esa capa de cera, que es la línea de color verde, está creciendo. Y cómo mientras hay ese crecimiento, la velocidad de formación de cera se va reduciendo. Básicamente porque la temperatura se hace un poco más alta, debido a que la cera forma un aislante o forma una capa de aislamiento térmico. Y entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir que para poder llegar a ese espesor crítico de 5 milímetros, necesitaríamos un total de 7 días, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que se ve es que para esta línea en particular, si quisiéramos hacer una limpieza, que también se puede simular con LedaFlow, tendría que ser cada 7 días, porque dadas las condiciones de temperatura, en ese momento se va a estar llegando al espesor crítico de la cera. Entonces, este, por ejemplo, fue el resultado que fue de interés para nuestro cliente. Ahora, el modelo automáticamente se para cuando llega a ese espesor, por eso ven ustedes este mensaje. Aquí lo que está diciendo no es que abortó la simulación, sino que se alcanzó ese espesor crítico y en ese momento la simulación se paró.
porque se programa para que se detenga cuando eso se alcanza. No vale la pena simular por 10 días si el resultado se va a tener en el día 7. Realmente esa es la filosofía detrás del EDAFLOW. Ahora, les contaba también que este caso permite simular el transporte de hidratos. Esta herramienta es muy interesante. Esta línea, como comentábamos, con el fin de reducir el costo por inhibidores y por reducir el costo por el hecho de que hay que aislar la tubería, se está analizando la opción de permitir que los hidratos se formen, pero se agrega un aditivo que hace que los hidratos no sean pegajosos, es decir, que se formen y que permanezcan suspendidos dentro del aceite. Entonces, como están suspendidos, se pueden transportar. El problema de transportarlos es que esa partícula cambia la rheología del crudo. Generalmente se considera que es un fluido newtoniano, de hecho aquí el condensado es un fluido newtoniano, pero cuando esa partícula se forma y queda suspendida, cambia su rheología a un fluido no newtoniano. Entonces, por eso, cuando simulamos hidratos en este caso, vamos a ver aquí rápidamente las opciones para hidratos. Lo que se observa es que hay un modelo que se llama SOFA, que es el que comentaba Patricio, que sirve para modelar la rheología no newtoniana. Entonces vamos a ver los resultados. El modelo es exactamente el mismo, solamente que en uno se está enfocando en ceras y en otro se enfoca en hidratos para poder tener diferentes resultados por separado. Pero vamos a ver qué ocurre precisamente con la formación de hidratos. Aquí el resultado es muy interesante. Vamos a generar un gráfico. Vamos a pedirle que nos reporte. Vean que aquí selecciono el elemento que es en este caso la línea y hay una serie de templates que ya están previamente configurados de manera automática. Yo puedo reportar cualquier resultado de esta lista, pero es más fácil con un template que ya tiene todo listo y ahora además se pulsa y se reporta directamente. Entonces vamos a darle clic en Hide Transport, vamos a darle clic en OK y vamos a ver los resultados. Aquí lo interesante está en que, dado que el tubo no está enterrado y no está aislado, muy rápidamente se alcanza la temperatura de formación de hidratos. La línea de color rojo es el DT margin. Este DT margin nos dice qué tan lejos estamos de la temperatura de formación de hidratos. Cuando es negativo, estamos fuera de esa región de formación de hidratos. Cuando es positivo, estamos dentro. Entonces, vean que al principio, el DT margin, que es la línea de color rojo y que se lee del lado izquierdo, es negativa, pero muy rápido, dado que la tubería no tiene aislante, muy rápido se llega a la formación de hidratos, que es la parte que es positiva de esta curva. Cuando eso ocurre, empieza la formación de hidratos. La línea roja es el margen de temperatura, la línea de color verde es la fracción de hidratos. Vean que aquí, por ejemplo, no hay hidratos, pero cuando ya se tienen de enfriamiento suficiente, se forman. Y aquí estaríamos calculando la cantidad de hidratos que se van a formar dentro de esa tubería. Estamos aquí considerando que no van a formar tapones, sino que se Tenemos forman dos en una... minutos, Vic. Perfecto. Y que se llevan junto con la corriente. Aquí, por ejemplo, tenemos el siguiente resultado, es el formador de hidratos, que son los gases ligeros C1, C2, C3, CO2. Aquí tenemos una concentración y cuando el hidrato se forma, se reduce la concentración de ese formador de hidratos. Y finalmente tenemos aquí el agua. Si hay hidrocarburos pero no hay agua, no hay hidratos, pero en este caso tenemos hidrocarburos y agua, entonces se va a formar, se va a consumir el agua y vean como aquí hay un volumen alto de agua y se reduce cuando se lleva a cabo la reacción de formación de hidratos. Entonces toda esa información se puede obtener y eso es muy valioso para poder diseñar. Finalmente, para terminar, les comentaba que la línea es en una sola fase, pero en un punto de la tubería, más o menos como en este caso, como 100 kilómetros o 110 kilómetros, se alcanza el punto de burbuja. Entonces, aquí lo que ocurre es que en este punto, por eso se ve que se incrementa la cantidad de formador de hidratos, porque ya hay un cambio de fase. Aquí tenemos el cambio de fase y de hecho el EDAFLOW puede simular de manera multifásica este proceso tanto de formación de ceras como de formación de hidratos. Tiene todos los modelos para llevar a cabo este cálculo. Entonces, bueno, ya con eso termino. Lo que quería mostrarles muy rápidamente es cómo es que se crea un modelo en EDAFLOW desde cero, cómo es que se lleva a cabo la visualización de resultados y para correrlo, pues básicamente es con este botón. Se inicializa y se corre. Y ya para terminar, déjenme mostrarles que se puede ver en tres dimensiones. En este caso, probablemente es una línea muy sencilla, pero podríamos ver, si viéramos, por ejemplo, aquí en este punto está ya la parte multifásica, ya se puede observar que aquí se alcanza el punto de burbuja. Aquí se puede ver en amarillo el crudo y en blanco o en transparente el gas.
y podemos nosotros ver con detalle la formación de SLOCs y la formación, por ejemplo, de un flujo multifásico. Bien, entonces, pues, esto lo quería compartirles. Por favor, si tienen cualquier duda, comentario, ya sea en este momento o posteriormente a la sesión, siéntanse con toda la confianza de contactarnos. Vamos a enviar más tarde nuestros correos electrónicos a todos los que han asistido y con todo gusto podemos tener una plática mucho más enfocada a algo particular en el futuro. Listo, Pat, Ok, muchas gracias, Víctor, y gracias a todos por asistir a este seminario web. Ustedes van a recibir un correo electrónico de seguimiento con un enlace para ver si ustedes desean una grabación del seminario que ha habido hoy. Pero también si tienen alguna pregunta, no duden en enviarlos. Ustedes tienen nuestros correos electrónicos cuando les mandamos la invitación. En nombre nuestro y en nombre de Kongsberg, muchas gracias por unirse a este seminario web y esperamos verlos en los próximos seminarios web. Su feedback y sus comentarios acerca de esto son muy valiosos para mejorar nuestras presentaciones. Espero que disfruten del resto del día y que tengan un muy buen fin de semana. Con eso terminamos esta transmisión de nuestro seminario web. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Entonces, cualquier pregunta, de hecho creo que se pueden hacer, si alguien está. No, han mandado preguntas, Vicky, ya contesté todas. Perfecto, excelente. Y nada, solamente para terminar, un último comentario, queremos hacer en el próximo año por allá, un nuevo seminario, pero ya enfocado en las soluciones integradas. Aquí estamos hablando solamente de tuberías, de flujo multifásico en tubos. Lo que queremos es ver cómo hacer para conectar esas líneas con plantas de proceso y simular realmente procesos complejos utilizando un entorno unificado. Entonces, yo creo que en el futuro estaremos contactándolos con una nueva invitación para otro seminario.